La relación contra el idealismo a priorístico, iniciada por Herbert, fue desarrollada y consolidada por Schopenhauer, cuyas ideas adquirieron grande boga durante los últimos años de su vida, solo que Schopenhauer y sus discípulos conservaron la tesis esencial del idealismo germánico, o sea, la tesis panteísta, cuidando de poner la armonía con el materialismo, de apoyarla en el método experimental y de afectar procedimientos positivistas. De aquí el nombre de panteísmo empírico o positivista que hemos dado a esta escuela, cuyo primer representante es caracterizado Schopenhauer. La concepción filosófica de Schopenhauer puede condensarse y resumirse en las tres siguientes afirmaciones fundamentales. Primero, la filosofía consiste en conocer la esencia verdadera e íntima del mundo. Segunda, los fenómenos todos los que percibimos, incluso la inteligencia y la razón, son efectos, evoluciones, fases, productos de una esencia única, que es la voluntad. Y tercero, la voluntad, que según se ha dicho, constituye la esencia de una idéntica con todas las cosas, que las produce por medio de su actividad esencial y que después de haberse manifestado como fuerza ciega e inconsciente de la naturaleza, se manifiesta o revela como fuerza consciente del hombre. En su obra principal, El mundo como voluntad y representación, de 1819, propone los elementos éticos y metafísicos dominantes de su filosofía atea y pesimista. Se opuso a las ideas del filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich, que creía en la naturaleza espiritual de toda realidad. Según Schopenhauer, la tragedia de la vida surge de la naturaleza de la voluntad, que incita al individuo sin cesar hasta la consecución de metas sucesivas, ninguna de las cuales puede proporcionar satisfacción permanente a la actividad infinita de la fuerza de la vida o la voluntad. Desde el punto de vista epistemológico, sus ideas pertenecen a la escuela de la fenomenología. Su influencia aprecia las primeras obras del filósofo Friedrich Nietzsche, en las óperas del compositor alemán Richard Wagner y en muchos de los trabajos filosóficos y artísticos del siglo XX. Como obras principales se encuentra Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, Sobre la visión y los colores, El mundo como voluntad y representación, Commentatio exponens Theoriam colorum psychologica e adecme primari, Sobre la voluntad de la naturaleza, Los dos problemas fundamentales de la ética, y Parerga y Parapolimena. Durante los últimos años de su vida y sobre todo en su muerte, adquirió gran prestigio el nombre de Schopenhauer, viniendo a cumplirse el mismo lo que él habría predicho, a saber que su extremunción sería su bautismo. Así es que su doctrina llegó a formar parte de su escuela, siendo cultivada, defendida y hasta modificada y transformada por sus discípulos y admiradores. Sin embargo, un punto que es trascendental con respecto a la escuela de Schopenhauer, en que Bansen se separa de su maestro, porque Bansen afirma y defiende la pluralidad real y substancial de la voluntad humana, al paso que ésta, en la teoría de Schopenhauer, es un mero fenómeno, un accidente pasajero de la voluntad que constituye la esencia universal y la subsistencia única del universo mundo. En otros términos, Bansen transforma en un verdadero individualismo el monismo absoluto y real de Schopenhauer y de la mayor parte de sus discípulos. Como consecuencias y aplicaciones más o menos lógicas de estas tres tesis fundamentales, Schopenhauer enseña, con respecto a la primera, que la verdadera filosofía es ateológica por su misma naturaleza, porque nada sabe ni puede saber acerca de la existencia de un Dios personal y a ultramundano, cuya idea, lejos de ser innata o contranatural al hombre, como pretenden ciertos filósofos, es resultado de la educación y de la enseñanza. Con respecto a la segunda, dice que el universo o mundo sensible es la única realidad que existe para la filosofía
filosofía, la cual no reconoce más método de investigación ni más criterio de verdad que la experiencia. Entraña dos modos de existencia: la existencia ideal o fenomenal, la existencia real u objetiva. En el primer concepto, la existencia del mundo coincide y se identifica con la representación que de él formamos en nuestro interior, puesto que las cosas en tanto existen para nosotros, que de tal modo este sentido debe tomarse para la afirmación o pronunciación de Schopenhauer, cuando escribe "el mundo es mi representación", o en términos más claros y sentido más propio, es mi percepción. Y con respecto a la tercera y última, toda vez que el dolor y los sufrimientos son inseparables de la vida humana, manifestación y producto de la voluntad en el hombre. Toda vez que el dolor y los sufrimientos son inseparables que la voluntad, como tendencia y esfuerzo para satisfacer las necesidades que renacen sin cesar y que crecen a medida que crece y se desarrolla la energía de su actividad, síguese de ahí que la vida es esencialmente dolor, y que éste solo puede desaparecer desapareciendo su voluntad, que es su origen y su razón suficiente. El destino final es la única felicidad a la que puede aspirar el hombre, es la extinción nirvánica de la vida y es la negación y muerte de la voluntad de su actividad, condición indispensable para llegar al descanso verdadero, para conseguir la extensión del dolor y los sufrimientos, la liberación, el reposo leal, la libertad perfecta del mal, consisten en destruir y negar la voluntad de vivir. El pensamiento de Kant ejerció bastante influencia sobre el pensamiento de Schopenhauer. Échase de ver que en las ideas de este último acerca de la impotencia de la razón filosófica para afirmar y conocer a Dios y al alma, en su hostilidad y hasta menosprecio desdeñoso contra las religiones positivas, en la importancia preponderante que condece a la voluntad sobre la razón, y en su opinión acerca de la ideal del espacio, el cual se reduce a una función fundamental de la inteligencia, según Schopenhauer, sin contar otros puntos más secundarios y concretos de su teoría filosófica, que entrañan reminiscencias más o menos fieles y explícitas de la doctrina de Kant.